Bienvenidos a los coloquios de eSanidad. Vivimos en un contexto marcado por los avances de la medicina personalizada. A este contexto, en cuestión de un año, se han sumado otras dos variables, una pandemia y la consiguiente crisis económica. Esta situación obliga a incrementar la eficiencia y la eficacia de los sistemas sanitarios, y para ello contamos aquí con tres expertos, los doctores Francisco de Paula, director de estrategia de Medtronic Ibérica, bienvenido, la doctora Margarita Montero, directora médica de Caston Implants, y el doctor Manuel Vilches, director médico de Johnson & Johnson Medical Devices. Pues si les parece, vamos a empezar ya con la primera de las preguntas, y les quería preguntar qué beneficios aportan los tratamientos personalizados al profesional médico, al paciente y al Sistema Nacional de Salud. ¿Podemos empezar por ti, Margarita? Sí, claro que sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estas tres vertientes que comentas, el paciente, la del profesional médico y la del sistema sanitario, yo creo que se pueden, cada una de ellas, definir por alguna palabra muy concreta. En cuanto al profesional médico, yo creo que la palabra que lo define sobre todo es apoyo. Tenemos un paradigma nuevo delante de nosotros, hay una transformación del enfoque terapéutico. Este enfoque terapéutico en la sociedad en la que vivimos actualmente, a través de la medicina, ya más allá de la medicina personalizada, hablando de la medicina de precisión, permite al profesional planificar las estrategias de un modo individualizado en el enfoque terapéutico. Esto lo que determina posteriormente para su práctica clínica es una mejora de la evidencia científica, que a su vez le proporciona un apoyo en la toma de decisiones de su práctica diaria basada en el valor. Eso es muy importante para los profesionales. En cuanto al paciente, yo creo que lo que define, la palabra que puede definirlo es mejora en la calidad de vida. La medicina personalizada, yendo más allá, lo que comentábamos, hacia la medicina de precisión, ya no la medicina personalizada, sino la medicina de precisión, al paciente lo que le aporta son mejores resultados, más eficacia, más seguridad en los tratamientos, y esto determina que el tiempo de hospitalización sea menor, con lo cual la recuperación va a ser mejor, va a ser más rápida y va a ser mejor, y esto mejora los resultados globales del proceso patológico e incide en la calidad de vida porque disminuye el impacto global, mejorando no solo la vida del paciente, sino de todos aquellos que lo rodean. Y en cuanto a los sistemas de salud, yo creo que hay tres palabras que pueden definirlo, que son fundamentalmente utilidad, equidad y un ahorro de los costes económicos, una optimización de los costes económicos. Utilidad porque, como comentábamos antes, disminuye el tiempo de hospitalización, disminuye el tiempo de recuperación, disminuye los efectos adversos y los efectos colaterales. La medicina de precisión es por lo que se caracteriza, precisamente por ser precisa, disminuyendo toda la constelación de efectos negativos que pueda tener una medicina que no es precisamente diseñada para el paciente. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Va a provocar que la optimización de los recursos económicos nos permita dedicar esa parte de los recursos económicos que ahorramos en efectos no deseados, en aumentar la equidad, porque podemos redistribuir ese gasto, ese ahorro que tenemos realmente, podemos redistribuirlo en beneficio de otras personas y en beneficio de la sociedad en general. Yo creo que son básicamente las palabras que definen los beneficios que aporta la medicina de precisión a las tres vertientes, a la del paciente, a la del profesional y a la de los sistemas de salud. ¿Qué opinas, Manuel? Bueno, muy buenas tardes a todos. Es imposible no estar de acuerdo con lo que ha planteado Margarita, es tremendamente lógico. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Al final, todos los profesionales sanitarios tienen un objetivo común, que es tratar de curar haciendo el menor daño colateral posible, ¿no?
el primum non nocere que nos enseñaron a todos en la carrera, ¿no? Y al final la personalización del tratamiento, básicamente lo que conseguiría es esto, ¿no? Es conseguir adecuar lo que cada uno de nosotros somos, porque cada uno de nosotros venimos condicionados por nuestra genómica, y aunque seamos muy parecidos, cada uno respondemos de una manera diferente a la enfermedad. La mayoría de una manera parecida, pero siempre hay alguien que responde de una manera diferente. Y la medicina personalizada lo que hace es precisamente eso, tratar de adaptar cada tratamiento a la persona y no que la persona se tenga que adaptar al tratamiento. Esa es la diferencia, ¿no? Da igual que sea en un ámbito farmacológico o en un ámbito quirúrgico, en definitiva lo que se hace es coger la particularidad que tiene cada uno de nosotros, que cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, como bien sabemos, y tenemos ese punto especial que es lo que realmente recoge la medicina de precisión, como estaba indicando Margarita, ¿no? Es conseguir adecuar a que cada persona tenga el tratamiento que necesita, no el que consideramos que es el mejor para todos, sino el que necesita esa persona en particular. Hemos visto para el paciente muchísimas adecuaciones a lo que se ha hecho en el ámbito de oncología, por ejemplo, con las células diana, demás. No tiene sentido someter a un riesgo a un paciente de un tratamiento si no tienes la garantía de que con él va a funcionar ese tratamiento. A lo mejor funciona con el 80%, pero con él en particular quizá no. Entonces, ese es el reto que tienen en este momento. Al profesional, lógicamente, no hay mayor satisfacción que saber que lo que está haciendo es lo más adecuado para su paciente. No hay mayor satisfacción que esa. Pero es que además le enseña, le ayuda a formarse mejor de lo que estaba, le ayuda a abrir nuevas líneas de investigación, a tener la mente mucho más abierta, a salirse de la zona de confort pensando en que puede haber diferentes tratamientos por diferentes personas. En realidad es lo que realmente es lo que hemos estado buscando siempre, ¿no? La medicina centrada en el paciente. Bueno, pues hasta ahora la medicina nunca ha estado centrada en el paciente, y todos somos conscientes de eso. Ha estado centrada o en los profesionales, o en los tratamientos, o muchas veces en la enfermedad, pero en el paciente difícilmente, y la medicina de precisión lo que hace es precisamente dar la vuelta a eso, y tratar de que sea una persona que tiene una enfermedad en ese orden, y no una enfermedad que afecta a una persona. Eso es lo que básicamente en el ámbito de los profesionales sería. El paciente, te lo puedes imaginar, Juan Pablo, qué mejor que saber que lo que te están poniendo o la intervención que te están haciendo es la que más se adapta a lo que tú necesitas, no a lo que necesitan los varones de 50 años del ámbito de raza caucásica, sino a lo que tú necesitas en particular. Y al sistema, bueno, ella lo ha reflejado magníficamente bien, el sistema necesita de entrada mejorar y adecuar los tratamientos precisamente para conseguir la sostenibilidad que necesita, que es una palabra que llevamos muchos años dándole vueltas, que la solvencia que tiene en este momento se aplique en lo que realmente es necesario, es decir, en mejorar los indicadores de salud, en mejorar los resultados obtenidos por los pacientes, porque al final el sistema de lo que se tiene que preocupar es de darle a los pacientes lo que necesitan, pero lo que necesitan ellos, no lo que piensa el sistema que necesitan. Básicamente, por resumir, eso es un poco lo que... Te ha tocado el último turno. Te lo hemos puesto difícil, Paco, lo siento. Bueno, buenas tardes y encantado de participar en este coloquio. A mí me gustaría hacer 3 consideraciones previas, rápidas, antes de entrar en los beneficios a los 3 niveles, ¿no? La primera es que me parece muy interesante entender que la medicina personalizada no solamente es tratamiento, sino que es prevención, que es diagnóstico, que es tratamiento y que es seguimiento. Y por lo tanto añade, realmente coge todo el continuo de la enfermedad, que tendemos a pensar que es solo el tratamiento. No, medicina personalizada y de precisión también diagnostica en estados evolutivos muy previos, incluso predice el riesgo, que es también muy interesante, ¿no? El ejemplo de Angelina Jolie, que tenía una patología en un lado y decidió, por el riesgo acumulado que tenía,
pues extender la intervención. Número uno. Número dos, también me parece muy interesante romper un poquito el esquema este que podemos tener en la cabeza de que medicina personalizada está muy asociado a farmacogenómica y a farma, cuando la tecnología médica tiene un papel importantísimo, que además nos toca reivindicar en el mundo de la medicina personalizada y no lo estamos haciendo. Y en tercer lugar, que también me parece muy importante, es que el desarrollo de la ciencia del manejo de datos, ¿no? Todo esto de la inteligencia artificial y de lo de data lake, todas estas cosas que realmente integran cantidades masivas de datos, forma también parte de lo que nos permite salir de la medicina basada en la evidencia, que es el riesgo poblacional agregado, a su riesgo, ¿no? el traje a la medida. Dicho eso, yo poco más que añadir a los beneficios del paciente. Yo creo que al profesional le añade certidumbre clínica, saber que este tratamiento es para este paciente, ¿no? En el tratamiento correcto, al paciente correcto, en el momento correcto. Eso reduce la incertidumbre o aumenta la certeza clínica. Y yo creo que para el Sistema Nacional de Salud la palabra central es el valor en salud en términos de mejores resultados y menos costes. De manera que llegas antes al resultado con unos costes inferiores porque te ahorras, como decía Margarita, todo el coste innecesario de los efectos secundarios o de la no utilidad en ese 20% que no era, ¿no? De manera que esa es un poquito mi aportación. Francisco, te quería preguntar, ¿cuáles son los retos o desafíos que está afrontando el sistema para conseguir que estos tratamientos personalizados se apliquen de forma habitual? Sí. Yo creo que hay tres retos fundamentales. El más importante es, o uno de los más importantes es disponer de una evaluación seria, solvente, creíble. Porque todo el mundo pretende estar aportando medicina personalizada e innovaciones transformadoras y no tenemos elementos, digamos, objetivos, validados, creíbles, transparentes, de demostrar o de enfrentar esa pretendida innovación a la realidad, a la eficacia, a la efectividad, a la seguridad de los pacientes. Ese es un reto muy importante. El segundo reto, que a mí me parece también que es que tenemos que enfrentar con decisión, es el coste. Son terapias o son tratamientos o son diagnósticos que, por ser más exclusivos y menos accesibles al principio, son mucho más onerosos en los sistemas privados para el privado y en los sistemas públicos para el sistema. Y por lo tanto, eso, que podemos hablar enseguida de eso, a mí me parece que es una barrera. Y el tercero es el delicado, resbaladizo aspecto de la protección de datos y de la ética. Empezamos a manejar aquí con esta medicina información íntima, prácticamente, que debe ser protegida adecuadamente en el mundo laboral, en el mundo personal, en el mundo social y en el mundo sanitario. Y yo creo que esas tres cosas, ¿no? ¿Es de verdad esto una innovación o no? ¿Está adecuadamente protegida esa información? Esos son barreras, y el coste, esos son barreras que podemos quizás discutir a continuación, pero que a mí me parecen muy interesantes. Margarita. Pues yo ahí sí que tengo otra opinión, sinceramente. Bien. Otra opinión distinta. Yo creo que partimos de la base de que es un enfoque terapéutico nuevo. Hasta ahora no existía ese enfoque terapéutico de precisión. Sí es cierto que bueno, hay especialidades como la oncología o la hematología que llevan un tiempo, ya llevan unos años de experiencia
y la cirugía robótica. La cirugía de precisión y la cirugía robótica llevan unos años de experiencia. Yo creo que los principales retos a los que nos encontramos no son el coste, que podemos asumirlo a cambio de, bueno, pues, del ahorro en los daños colaterales o los efectos adversos que pueda provocar un tratamiento bueno, hasta ahora aplicado de modo convencional. Yo creo que el principal reto es priorizar la medicina de precisión en los planes de salud. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que poder conseguir llegar a una evidencia científica a través de la casuística. Entonces, el segundo reto al que creo que nos enfrentamos es desarrollar los mecanismos necesarios, que se desarrollen esos mecanismos para que podamos tener los equipos multidisciplinares que se precisan para la medicina personalizada y la medicina de precisión para que puedan coexistir, puedan cooperar y puedan desarrollarse. Y una vez dicho esto, y una vez conseguido, yo creo que el siguiente reto es mejorar la gestión de modo que esa individualización de los tratamientos, de los enfoques terapéuticos, pueda asegurarse por parte de los proveedores que serán esos equipos multidisciplinares, que pueda asegurarse que así sea, que las estrategias de prevención, de diagnóstico y de tratamiento de precisión lo sean de verdad. Y ya para terminar, yo creo que el siguiente reto al que nos encontramos es que se dote de aquellos mecanismos necesarios para que todo el mundo tenga accesibilidad a estas nuevas oportunidades que se nos presentan. Y solo así podremos ser capaces de evaluar el valor real y ver si nos podemos enfrentar a algo que nos beneficia o seguir invirtiendo en algo que vemos que a veces nos beneficia y otras veces no nos beneficia. Necesitamos desarrollar todos esos retos para poder ofrecer una seguridad y unos resultados. Y creo que por parte de los sistemas de salud eso es un papel muy importante que necesitamos que colaboren con promocionar y con priorizar la medicina de precisión, que es lo que la sociedad demanda actualmente. No sé qué os parece a vosotros. A ver. No, perdóname que me meta, pero no he visto contradicción con lo que yo dije, como que decir, es que pienso un poquito diferente. Por lo del coste. Por el coste. Yo no creo que el coste Sea una barrera. No creo que el coste sea una barrera, porque nos enfrentamos a un ahorro muy importante en daños colaterales, en efectos adversos, en tiempos de hospitalización, en tiempos de recuperación, y debemos de invertir en lo que necesitamos, no en lo que no necesitamos. No necesitamos ni más tiempo de hospitalización, ni más tiempo de recuperación, ni daños colaterales, ni efectos adversos, porque esos costes podemos... Son totalmente complementarias Claro, las posturas. quizás podemos volver luego sobre eso. Son complementarias. Yo, estoy totalmente de acuerdo con los dos. Tengo que incidir en que me parece que Paco ha tocado un punto muy importante en nuestro modelo. O sea, en un modelo ideal, sin lugar a dudas, que estaba contigo, porque es cierto que de manera individualizada en cada proceso, es eficiente aplicar la medicina personalizada. Estamos seguros de ello. El problema que tenemos es que nuestro modelo es muy homogéneo, digámoslo así, y de base presupuestaria. Entonces es muy difícil adaptar a cada uno de las personas porque no los trata como unidades, sino se trata como un todo. Incidiendo también en lo que ha dicho el doctor de Paula con toda claridad, nos faltan criterios para decir esto funciona y esto no. Y todos sabemos que aquí también tenemos, bueno, pues a lo mejor ciertos señores que no tienen la credibilidad o la fiabilidad suficiente como para poder demostrar que eso realmente funciona. En el ámbito de la estética hemos visto muchas cosas de estas, ¿no? Indudablemente, la medicina de precisión va a conseguir ahorrar. Tenemos un reto importantísimo porque al principio la variabilidad de recursos a la que te obliga para poder adaptar a cada uno es importante, es significativo. Estamos hablando de implantar una estrategia nueva. Tenemos un reto que es cambiar la forma de pensar y la forma de trabajar en el modelo.
pero no la forma de trabajar del sistema, de los médicos, de los pacientes. Tienen que entender los pacientes que es una forma diferente de recibir un tratamiento, que es otra forma, seguramente mejor, pero a la que no están acostumbrados, y eso les va a suponer también una cierta tensión. Y el ámbito del acceso, de la equidad en el acceso a los tratamientos es brutalmente complicado. No te digo ya el de los datos, Paco, que tienes toda la razón. Sí. No te digo ya el de los datos. Creo que esos son los retos, sí, en general, más globales, porque luego cuando bajamos, y ahí tienes toda la razón, cuando bajamos al hecho particular de cada paciente, sin lugar a dudas, es eficiente, es óptimo, hay que hacerlo, hay que plantearlo. Luego el problema lo empezamos a tener cuando empezamos a elevarlo al global, ¿no? A los 47 millones, y ver los cambios que hay que generar en el sistema. Una frase que a mí me impactó mucho, que una cosa es el ciclo presupuestario, que es 1 año, el ciclo político, que son 4, y el ciclo biológico, que pueden ser más años, ¿no? Y por lo tanto el ahorro que se puede proyectar y se debe proyectar en 6 años, no lo ve el que tiene un presupuesto anual, caduca en una posición política, en fin, o no y el ciclo, ¿no? Cuando ahorras una amputación, cuando tratas bien la diabetes, si el chico tiene 16 años, pues la ahorras con 45, pero el que hizo el gasto ya no está, ¿no? Entonces esa es una discusión muy interesante que dices tú, que es de mindset, ¿no? De la concepción de la salud, más allá. Tenemos que conseguir que los decisores dejen de mirar, y llevamos muchos años hablando de esto, dejen de mirar al corto plazo, a las siguientes elecciones o a la otra, y pensar en que el sistema sanitario, si realmente quiere obtener resultados fiables y a largo plazo, tienes que invertir ahora para recoger lo que has sembrado, en que esa persona que está recibiendo esas medidas de prevención pues no va a ser diabético, o no va a tener una enfermedad cardiovascular, o no va a necesitar que le traten por un ictus, y entonces todo ese ahorro se va a reconvertir en poder aplicar más medidas de prevención, pero si no se hace una visión totalmente holística del modelo, no son capaces de encontrar, desde mi punto de vista, y esa es una de las dificultades para que haya crecido, me parece a mí, no son capaces de ver las bondades de una medicina de precisión que en este momento y con este esquema solamente les significa, a efectos del financiador, un incremento presupuestario. Pero no estamos hablando de una gestión personalizada. No podemos equivocar los conceptos. Estamos hablando de una medicina de precisión. La gestión personalizada, el ser capaces de transmitir a los gestores que el nuevo paradigma asistencial está frente a ellos, porque la sociedad lo demanda, y no es de ahora, sino que es de hace ya unos años, el ser capaz de transmitirlo tiene que estar en manos de los científicos, en manos de aquellos que tienen investigaciones, porque es cierto que los gestores, la ley siempre va por detrás de la sociedad, siempre, la ley siempre va por detrás de la sociedad, y no podemos olvidar que la gestión está muy asociada a la legislación, completamente. Entonces, la sociedad, el paciente que tenemos delante no es el mismo paciente que teníamos en el siglo pasado. No lo es. Es un paciente 5.0, es un paciente 5G. Los pacientes están conectados, los pacientes deciden sus patologías, están asociados, tienen la capacidad de manejar las tecnologías, saben que existe la robótica. Y cuando las mamás vienen a los clínicos, a las cirugías, y nos dicen, es que yo necesito que usted trate a mi niño. Las mamás no nos dicen, es que yo quiero que usted trate a todos los niños del mundo. Ellas nos preguntan por sus niños. Entonces, los gestores tendrán que entender, cuando los clínicos y la sociedad se lo pongan delante, que tienen que cambiar esa forma de pensar, que no hablamos de una gestión personalizada, que hablamos de una medicina de precisión para que ellos tienen que buscar soluciones económicas, que no creo que el coste sea el problema, que creo que el problema es el cambio de paradigma asistencial que no llega a la legislación, pero sí que ya está en la sociedad. Y está en la sociedad y en los clínicos. Los cirujanos
operan con robots, los cirujanos hacen cirugías de precisión, es decir, ya está en práctica. Los gestores tienen que encontrar, o los sistemas, tienen que encontrar las vías, lo mismo que encontraron las vías para dar soluciones en épocas anteriores a problemas nuevos que se presentaron, de diagnóstico, de tratamiento y de prevención, porque la sociedad lo demanda. Y eso es así. Sí, es así, pero en un modelo teórico. Tienen que buscar las soluciones, porque es su papel. Sí. Los clínicos encontrar las soluciones. Estaría totalmente de acuerdo contigo. No, planteado así, en un modelo es indiscutible. ideal. Deben Los clínicos encontraron cuando la uno se solución. enfrenta a esa necesidad de que entiendan, encuentra barreras. ¿Y cuáles son las barreras? Pues las que hemos comentado. Y una barrera que no es menor, que no debería existir, si yo no discuto el fondo de la cuestión, discuto cuál es el paisaje que tenemos, que nos encontramos delante, nos guste o no nos guste, ¿no? Una de las barreras lo hemos visto y lo estamos viendo ahora mismo con distintas tecnologías. El robot se usa menos de una vez al día en el hospital que lo tiene, menos de 200 veces al año en el hospital que lo tiene, para una población que no es el 0, de lo que está en lista de espera. Y la razón por la que el robot no se usa más, la razón declarada por la que el robot no se usa más es el coste del fungible de cada intervención, porque ya asumen la inversión, pero a los 2 años de la inversión, que puede estar más o menos amortizada, es que cada intervención con robot me cuesta X y con cirugía laparoscópica o cirugía abierta me cuesta X menos Y. Y al final solo lo uso para aquellas, entonces el coste, y es, no debería ser, pero es una realidad contra la que debemos generar estado de opinión. Poco a poco va a ayudar a lo que ella está planteando, porque al final el robot no deja de ser una herramienta, ¿eh? O sea, no es el fin de la medicina personalizada. Correcto. Es una simple herramienta. Cirugía asistida por robot. Y como tú decías antes, todavía no hay suficientes datos, salvo en algunas cirugías específicas, realmente tener una evidencia clara, potente y definida de que en todas las cirugías mejoraría la utilización de un robot o no. Pero ¿qué está pasando? Que al final la industria, los científicos, lo que estamos haciendo es que seguimos desarrollando robots, nuevas técnicas quirúrgicas, nuevas técnicas diagnósticas, ¿para qué? Para mejorar, y poco a poco va entrando. El problema está que tú planteas una ruptura, que sería magnífica, en el modelo, y necesaria. En el modelo sería magnífica y necesaria, pero lo que estamos viendo, que el sistema, entre comillas, asimila y con sufrimiento en ocasiones, es que las innovaciones tienen que ir entrando poco a poco, y nos cuesta en el sentido de que nos ayudaría muchísimo disponer de evidencia clínica contrastada, de decir, oiga, es que es incontestable que esto es mucho mejor que lo que estaba haciendo antes. Eso nos ayudaría infinito, nos ayudaría también el entender ese esquema de ahorro futuro, de mejora global del sistema para permitir la actuación particular sobre ese niño o sobre ese paciente. Todo eso nos iría ayudando mucho más. Creo que, sinceramente, los esfuerzos que se están haciendo por parte de la industria favorecen también este tipo de contexto y están ayudando a que estos pacientes que comentas, que están muchísimo más conectados, pero que todavía, y espero que afortunadamente durante mucho tiempo, siguen teniendo fe en el criterio de su profesional médico más que en el de una página web, aunque en ocasiones sea difícil de asimilar, pero lo siguen teniendo más criterio en ese profesional médico, que es el que a priori debería estar más informado y el que debería adaptarle mejor a él su tratamiento. Toda la vida nos hemos quejado de la medicina de descansillo, ¿no? Pues tómate esto, que me lo han mandado a mí el médico y me ha ido muy bien. Pues no te quiero ni contar, eso va totalmente en contra de lo que sería la medicina personalizada, ¿no? Y Internet tiene ese problema, no particulariza. Te puede dar grandes ideas, te puede dar grandes líneas, pero no baja a ese punto de detalle que debe ser
los científicos, los profesionales médicos, la industria que está trabajando en este sector, y tú lo has dicho muy bien, Paco, no solamente en el tratamiento, sino en todo el proceso asistencial, desde la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento posterior, ¿no? Lo que es el viaje del paciente, porque eso sí que es particularizárselo específicamente a él, buscando conseguir el mayor valor que pueda conseguir del sistema. Hablaba Manuel de innovación. Margarita, hablabas de soluciones para que estos tratamientos se generalizaran, y Manuel nos hablaba ahora también de innovación. Me imagino que la innovación sería una de las soluciones fundamentales a este problema. A ver, es que cuando yo me refiero a que los pacientes están conectados, no me refiero a que se pasen las horas en Internet. No, Es que también lo hacen, Margarita. Sí, pero bueno, eso es, pero no me refiero a eso, me refiero a la globalización de las redes de las asociaciones de pacientes, a la tecnología que disponen inmediatamente cuando lo desean. ¿Vosotros os acordáis cuando los ordenadores eran carísimos? ¿Y quién no tiene ahora más de uno en casa? O los móviles. O los móviles. Es decir, la tecnología pues llega, ¿cuándo? Generando esa necesidad y, bueno, es así. O sea, la sociedad lo demanda y se generaliza. Yo cuando me refiero a que los pacientes están conectados, me refiero a que cada vez son más autónomos y más implicados en sus decisiones. Y los profesionales de éxito, por supuesto que tiene que ser el profesional el que determine cuál tiene que ser la vía para resolver la patología, cuál tiene que ser la solución. Y mucho más hablando de medicina de precisión. Un paciente no está capacitado por su cuenta para decir nada, pero cada vez tienen más autonomía y están implicados. Y los profesionales de éxito, eso es así, cada vez cuentan más con los pacientes, cada vez los implican más en la toma de decisiones. Los implican en su proceso y los implican, cuando me refiero a la conexión de los pacientes a la tecnología, los implican a través de esas tecnologías. Es decir, ahora los profesionales les enseñan a los pacientes de modo digital sus planificaciones preoperatorias. Los pacientes participan de saber qué tipo de implante o qué tipo de vía de abordaje o qué tipo de cirugía o qué tipo de fármaco les van a poner en su cuerpo. Los pacientes participan de esa decisión y eso es real, no es algo futuro, es real y existe y está pasando. Además de eso, los profesionales de éxito los involucran en la toma de decisiones porque les explican claramente cuáles son las opciones de tratamiento y eso es parte del consentimiento informado desde hace años y los pacientes deciden y juntos deciden. El profesional les puede exponer dentro de la medicina de precisión cuáles son las opciones de tratamientos que la evidencia científica determina que pueden ser mejor para él, no para una población. Entonces, los pacientes deciden, están conectados, pueden tomar decisiones, pero no solo con nosotros, que nos tienen enfrente a los profesionales. Ahora mismo pueden conectar con grandes centros de referencia para que les den su opinión de modo digital, sus planificaciones tridimensionales simultáneas, con profesionales con mucha experiencia en ello. Y eso no, contra eso la gestión tiene que apoyar, tiene que buscar soluciones para que todo el mundo tenga acceso has puesto un ejemplo a esas claro oportunidades. En lo que yo creo que la gestión sí que apoya eso. O sea, los nuevos sistemas de planificación quirúrgica que son maravillosos. O sea, si yo hubiera tenido esto cuando todavía operaba, qué maravilla, de verdad. Es que es una auténtica delicia el poder enseñarle a un paciente su caso, no un atlas anatómico, sino su caso en particular, y decir, pues mire, usted tiene este problema aquí en esta rodilla, o usted tiene este tumor aquí en esta parte del pulmón, y tenemos estas opciones porque se lo puedes poner y dibujar y le permite al cirujano ser infinitamente más económico. Es decir, no voy a tener que llevarme 2 segmentos pulmonares, me voy a llevar solo uno porque es suficiente. Eso, lógicamente, va a mejorar muchísimo el tratamiento, la expectativa del paciente, la supervivencia, lo va a mejorar todo esto. Este es yo creo que una de las partes de la medicina de precisión fundamental y que es así que está entrando, se está implantando poco a poco, pero es eso, yo había entendido que nos referíamos un poco a la implantación a un nivel más global. A nivel puntual y particular no puedo estar más de acuerdo, Margarita. Es clarísimo y todos nos gustaría poder hacerlo así. El problema, que no debe serlo a futuro y que
que es un deseo que tenemos todos, es que evolucione hacia lo que tú planteas. Nos encantaría. Todas las empresas que aquí estamos desarrollando multitud, pero multitud, de actuaciones en diferentes campos en este ámbito de la medicina de precisión personalizada, de huesos, de cartílagos, de absolutamente todo, ¿no? Placas, prótesis. En nuestro caso tenemos ya un planificador quirúrgico de este tipo que es maravilloso. Todo lo que sea tratar de que el paciente, primero, no se ponga enfermo, que sería lo ideal, pero se va a poner. Entonces, si se pone enfermo, que se le trate lo antes posible, se le diagnostique de la mejor manera posible, de lo menos invasiva posible, se le aplique el tratamiento menos invasivo y que más relación coste-beneficio tenga para él, directamente, y que después se le apliquen todas las medidas de seguimiento que sean necesarias para reducir el tiempo que esté fuera de su entorno habitual, familiar, laboral, y retorne a su actividad normal. Eso es un esquema tan global, en el que estamos hablando de tantos sistemas implicados, tanto coste asociado, que justificaría 30 veces en la implantación de la medicina personalizada. Pero tenemos que ver dónde estamos. Claro. Tenemos que ver dónde estamos. O sea, las hojas del árbol no nos pueden evitar ver el bosque. Entonces, tenemos que tratar de ver cómo lo hacemos. Y yo creo que estos movimientos que se están haciendo por parte de la industria, de ir poniendo encima de la mesa herramientas que realmente son tan incontestables, a falta de después estudios de evidencia claros y demostrados, pero son tan incontestables que mejoran la actuación, que poco a poco tienen que ir incorporándose. El problema es que nuestro sistema no acepta grandes cambios, chirría inmediatamente, y tenemos un ejemplo claro con lo que acabamos de pasar. No acepta grandes cambios y hay que ir introduciéndolo poco a poco, aunque todos sepamos que habría que hacerlo más rápido, que es lo que nos gustaría, pero desafortunadamente me temo que tenemos que adaptarnos al entorno. Y el entorno está respondiendo bien, que es lo mejor, porque los pacientes están respondiendo bien, los pacientes lo entienden, y si entre todos, los profesionales, los pacientes, y yo creo que también el ámbito gestor, que entiende bastante bien que estas innovaciones son necesarias e imprescindibles, poco a poco lo vamos a lograr. Estamos cambiando muchísimo el flujo digamos, la vida del paciente, la estamos cambiando completamente. En cómo se accede a él, hemos cambiado en 2 años de vacuna, hemos cambiado todo. Con lo que imaginémonos, aprendamos de un desastre como ha sido este y quedémonos con lo bueno, obviemos lo malo, quedémonos con lo bueno y aprovechémoslo. El papel de la innovación en Francisco. Bueno, yo creo que la medicina la medicina personalizada o la medicina de precisión en sí mismo es todavía una innovación en el sistema sanitario. Forma parte de lo novedoso, de lo que se incorpora, de lo que está todavía pendiente de generalizar, o sea, no está adecuadamente distribuido, ¿no? Y aquí, de nuevo, cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿y qué podría acelerar esa entrada en el sistema, esa aceptación que fuera más masiva o más generalizada? ¿Qué factores podrían? Y yo creo que hay dos fundamentales. Más allá de la, no sé si la presión o la opinión científica de la sociedad científica o de los profesionales, pero hay 2 cosas. Primero, y vuelvo otra vez porque es que me parece muy importante, es necesario una entidad independiente que le ofrezca al sistema una opinión seria, objetiva, equidistante del valor real que aporta cada una de las innovaciones que se le presenta. No estoy hablando de la agencia del medicamento, no estoy hablando de la seguridad, la eficacia, sino del valor en términos agregados. Y eso no lo tenemos. Y la Unión Europea está en esa línea de crear esos organismos, las agencias de evaluación de tecnología pues están desarrollándose y están haciendo un trabajo muy interesante, pero todavía no tienen mecanismos para valorar
procedimientos completamente innovadores como es la medicina de precisión. Por tanto, el primer punto sería disponer, poder disponer o invertir en tener organismos para evaluar el valor real aportado, número uno. Y número dos, y este punto es más discutible, pero yo estoy convencido, y es, al principio, es necesario un apoyo del sistema público, porque el círculo ese vicioso de si no hago mucho son muy caros, y como son muy caros no hago muchos, en algún sitio debe romperse, y si hay alguien que tiene músculo para que eso se rompa, es un sistema público que diga, pues vamos a probarlo y vamos a estimular para que aflore el valor, aflore la eficiencia, aumente la distribución, se baje y ahí entremos en el círculo virtuoso y salgamos del círculo vicioso de muy caro, se usa poco, como se usa poco sigue siendo muy caro. Esos dos pilares a mí me parece que son fundamentales. Evaluación independiente, seria y creíble, internacional, uno, y dos, apoyo inicial de los sistemas públicos para que esa entrada, que es muy dificultosa, se facilite, ¿no? Esas son... Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y la verdad que el debate estaba interesantísimo. Os quería lanzar una última pregunta, porque estamos hablando de innovación, pertenecéis a 3 empresas que sois altamente innovadoras y quería que me contarais también un poco cómo están contribuyendo desde vuestras compañías en este campo. Pues no sé si puedes empezar tú, Margarita. Sí. Pues yo realmente estoy emocionada y te cuento por qué. Porque por nuestra parte estamos asistiendo a un cambio de paradigma asistencial. En la medicina, tradicionalmente, los médicos curaban enfermedades. Cuando llegó el siglo XX, la evidencia científica se combinó con la práctica clínica y eso daba solución a poblaciones. Es decir, a una parte de la población le funcionaba, tenía un buen efecto, otra parte de la población no obtenía efecto y otra parte de la población tenía efectos adversos. Pero estamos asistiendo a un cambio de paradigma asistencial. Ya no vivimos esa realidad. Y yo creo que el coste no es el problema, porque desde mi punto de vista el coste no es el problema, porque lo puedo decir, no ese es el problema. El problema que hay es que todos han de ser conscientes que ya no podemos curar al paciente, que lo que tenemos que hacer es dar soluciones personalizadas a los problemas que nos planteen los pacientes y la sociedad en general. Y nosotros estamos contribuyendo a ese cambio de paradigma asistencial, y eso es un momento único en la historia, y lo estamos viviendo, y eso es muy importante. Eso marca un antes y un después en la medicina, y el coste no es lo que lo frena, ni mucho menos. Simplemente estamos poco a poco trabajando para que la accesibilidad y la equidad sean máximas, y eso lleva tiempo, hay que trabajar, pero no creo ni que sea pocos casos ni que sea lento, no, hay muchos casos y estamos trabajando todo lo que podemos, pero es cierto que somos pocos y tenemos que trabajar cada día más para que la accesibilidad y la equidad a esas nuevas oportunidades lleguen a todos los individuos de la sociedad. Manuel, la contribución de Johnson & Johnson. Bueno, Johnson & Johnson es una empresa muy, muy grande en el ámbito de salud, de las más grandes del mundo, y la verdad es que trabaja prácticamente en todas las líneas. Nosotros históricamente hemos sido una empresa de medical devices, es decir, de instrumentos para mejorar el ámbito quirúrgico, de prótesis, de implantables, de todo esto ha estado y va a seguir estando, pero hay múltiples líneas de desarrollo abiertas en todo lo que está alrededor de lo que hemos estado hablando, ¿no? El desarrollo de nuevos tejidos, de adaptar a cada paciente lo que necesite en el ámbito de su implantable. Ya pueden ser 2 tornillos, un trozo de hueso, un trozo de piel, o las nuevas impresoras 3D permiten hacer muchísimas cosas, pero, insisto, esto ha sido nuestro histórico habitual.
Y en los últimos años, sobre todo en los últimos año y pico, hemos decidido dar un paso más y tratar de comprender las necesidades de ese paciente, no solo dentro del quirófano, que ha sido nuestro histórico, ¿no?, de toda la vida. El paciente es un continuum y entonces vamos a intentar ayudarle en lo que necesita desde el principio, desde antes, desde que tenga una necesidad hasta que llegue al hospital, dándole ese continuum. Vamos a tratar de darle al profesional todas las herramientas, no solo dentro de quirófano, que esas ya prácticamente las tiene y las va a seguir teniendo, y vamos a seguir con innovaciones continuas, sino darle la posibilidad de que, como comentábamos, planifique de la mejor manera posible esa cirugía que tiene que hacerle al paciente. Vamos a darle herramientas para que siga después en contacto con ese paciente. Hace mucho tiempo, y vosotros lo conocéis, hicimos un estudio que nos llamó muchísimo la atención, porque el paciente lo que más echaba de menos era que cuando le dabas el alta, que los médicos pensábamos, ya está curado, qué maravilla, el paciente no pensaba eso. El paciente quería seguir teniendo relación con su médico. Y eso es lo que vamos a intentar darle, ¿no? Vamos a intentar innovar en el global del hospital, tratar de ayudar a que sea mucho más humano, mucho más cercano al profesional, y sobre todo vamos a intentar, con herramientas específicas, adaptarnos a lo que el paciente quiera. Por primera vez, o no es la primera vez, pero en nuestro caso vamos a intentar conocer esos resultados, ese valor que le hemos dado al paciente, ver lo que él piensa, porque en medicina estamos muy acostumbrados a decir, yo sé lo que usted piensa. No, déjese usted, yo le digo lo que pienso y asúmalo usted y actúe en consecuencia. Y eso es lo que queremos, ¿no? Tratar de entrar dentro del ecosistema, en este entorno que estamos, evidentemente, todo en ámbito digital, en un ecosistema digital, con todo conectado, con multitud de datos que nos permitan ir aprendiendo cada vez más de todas las aportaciones que hagan los pacientes, precisamente para particularizar en cada caso, ¿no? Eso es un poco lo que estamos haciendo en general, sin entrar a particularizar en nada, que podríamos estar, como cualquiera de vosotros, horas hablando de los diferentes productos, ¿no? Pues nos queda el turno de Medtronic. Pues yo sí voy a entrar en un producto, pero no con nombre, sino un poco para materializar esa precisión de la tecnología médica que yo creo que en el terreno de la medicina de precisión debemos reivindicar frente al papel ahora preponderante que pudiera tener la farma. En diabetes, nosotros tenemos una bomba de insulina, es una cosa del tamaño de un móvil que va pegado al cuerpo y que con un reservorio de insulina que inyecta insulina en el cuerpo. Y tenemos aparte un medidor continuo de glucosa, que también va insertado y que mide continuamente, hace una medición cada 5 minutos de cómo va la glucemia, y la novedad es que se habla con la bomba, de manera que ya no estoy pinchándome y viendo cuánta glucosa tengo y poniéndome dosis separadas en función de lo que tenga en el momento de pincharme, sino que tengo. Pero además, esas dos cosas se hablan con una aplicación en el móvil que recoge los datos de la bomba y del medidor continuo, los lleva y está en la historia clínica, de manera que el paciente y el médico saben el perfil de la glucemia. Pero además, el móvil, a medida que va usándolo más tiempo, aprende, y cuando llega el fin de semana sabe si es una persona joven, si sale o no sale, y si tiene sobrecargas de glucemia no tiene por qué cena, y entonces a los 3 meses ya le dice, si te pasó lo que te pasó hace 3 meses, a lo mejor, o el fin de semana pasado, a lo mejor deberías dejarme ponerte un poquito más de insulina para que no tengas el pico. Es decir, son sistemas que al final pasan de ser sota, caballo y rey y el mismo traje para todos los diabéticos de visita en visita, a un traje para ese diabético con esas costumbres, con esos hábitos dietéticos, etc. Pasar, como muy bien decía Margarita, de café para todos, ¿no?, a exactamente la necesidad con el tiempo, tu necesidad. Y a mí me parece que eso
Es un papel que tiene la tecnología médica, que aquí la estamos representadas, que es fundamental en la medicina personalizada. Muy bien, pues con esto concluimos. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí, ha sido un auténtico placer. Y a nuestros lectores decirles que nos sigan en www.isanidad.com.